18 de agosto. Aries. Asimbaya. Carrión. Chungandro. Correa. Presente. De Castro. Espinosa. Fuertes. Presente, Inge. Granizo. Presente, Inge. Guachamín. Presente. Guaña. Presente. Huingla. Presente. Maldonado. Martínez. Moyano. Presente. Narváez. Presente, Inge. Padilla. Pilco. Presente, Inge. Rivera. Presente, Sánchez. bueno. Sánchez. No, Rivera. Sí. Ya. Ya le pongo señor Maldonado. Señor Sánchez. Presente, Inge. Sosa. Gutiérrez. Torres. Presente. Inge, buenos días. Vilema. Ya le pongo señor Carrión. Presente, Listo. Inge, buenos días. De Vilama. Gracias, profe. Días. Bien, buenos días con todos. Nos corresponde entonces terminar el ejercicio que estábamos haciendo la clase anterior. ¿Qué es lo que habíamos estado viendo? ¿Qué medidas o cómo las medidas se amplifican cuando nosotros estamos trabajando a nivel del amplificador por emisor común? Entonces, nosotros vamos a continuar por ahí y lo último que habíamos hecho era determinar los valores del capacitor que yo tendría que conectar al emisor para poder finalmente obtener el valor de la energía de ganancia que yo estoy obteniendo tanto en el colector como en el emisor. Entonces, no se olviden, es emisor común. Yo conecto la entrada entre la base y el emisor y conecto la salida entre el colector y el emisor para obtener el valor de salida. ¿Ok? Entonces, ¿qué tanto afecta el capacitor? El capacitor me afecta en función de las características que yo he venido pensando, porque recuerdan que hicimos un análisis en continua y un análisis en alterna, y que cuando hacíamos el análisis en alterna yo tenía que en un punto entre el capacitor y la resistencia del emisor, hacían que la reactancia, que la inductancia de todo el elemento era casi cero. Por eso es que yo tenía el emisor en alterna, no en continuo, en alterna, yo tenía el emisor conectado a tierra. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo ese emisor? A esto se le conoce como... ¿Cuánto puede escribir? A esto se le conoce como ganancia de voltaje. Pero obviamente nosotros ya estamos haciendo el análisis de la ganancia de voltaje. Entonces, ¿de qué estoy hablando? El análisis de voltaje sin el capacitor puente. Sin el capacitor puente. Y para determinar eso, nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es la fórmula original de la ganancia. Y nosotros habíamos dicho que la fórmula original de la ganancia era las corrientes
Eran los voltajes que yo estaba obteniendo en mis puntos. Y los voltajes que estaba obteniendo en mis puntos en todo momento, y porque por el análisis de las corrientes, yo sabía que la corriente del colector es casi la corriente del emisor, entonces las podía simplificar y quedaba en función de las resistencias. Cuando yo no tengo un capacitor, mi resistencia del emisor existe, porque no se ve puenteada por el capacitor, y entonces yo tengo justamente una resistencia que no es cero en medidas de de reactancias. Entonces, en este caso, la fórmula de la ganancia de voltaje es la resistencia del colector sobre la resistencia prima del emisor o la resistencia interna en alterna más la resistencia del emisor. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto era la resistencia? ¿Cuánto habíamos calculado que era esta resistencia? 6.58. ¿Y cuánto habíamos definido que era esta resistencia por proyecto? 560 ohmios. Y la resistencia del colector habíamos dicho que era de 1K. Entonces esto viene a ser 1000 dividido para 560 más 6,58. ¿Sí? 58 era que habíamos calculado, sí, 58. Esto es igual a casi 560 y casi 567, 566,68 por 1000 nos da 1.76. ¿Sí? Sin el capacitor. Pero ¿cómo se comporta con el capacitor? Con el capacitor se comporta como si esta resistencia que yo tengo aquí, la resistencia del emisor, no existe. Entonces, AB sin el capacitor es igual a RC sobre la resistencia prima del emisor, y esto es 1000 dividido para 6,58. Y esto es igual a 151,98. 151,98. Entonces nos damos cuenta con estos cálculos cómo varía poner un capacitor o para qué me sirve poner el capacitor puenteado o en paralelo con la resistencia del emisor, porque el momento en el que yo tengo que la resistencia del emisor es casi cero, es decir, que el emisor está conectado a tierra, yo tengo una ganancia superior de voltaje de la que tendría sin poner el capacitor, ¿sí? Pero eso es en el punto que está conectado a tierra. El emisor, en este caso, como es común, siempre está conectado a tierra. Entonces yo tengo que determinar cuál es la ganancia en función de los puntos en donde ingresa la corriente. Y está ingresando la corriente por la base y está saliendo por el colector. Por lo tanto, yo tengo que pensar en que la ganancia de voltaje se afecta o existe en el punto del colector. Es máxima, será mínima, no importa, pero es en el punto del colector y siempre lo voy a medir ahí. Sin carga, ¿sí? Nosotros acá en el ejercicio, como podemos ver, estamos midiendo en este punto, ¿sí? En este punto, en el punto donde dice 8.42 voltaje de DC, estamos midiendo el capacitor, pero ¿cuál es el verdadero voltaje de salida? Es el voltaje que está en el punto out, es decir, el voltaje que está luego del capacitor. De nuevo nos damos cuenta que los capacitores son importantes para mantener no solo la forma de la onda, sino mantener la estructura del amplificador. ¿Ok? Entonces, en este punto yo tengo que determinar la ganancia de voltaje en el colector. Y como tengo que determinar la ganancia de voltaje en el colector, yo tengo que evaluar cómo se comporta esa ganancia de voltaje considerando la carga. La carga que está constituida por, en este caso, el C3 y la resistencia de carga. ¿Ok? Entonces, si yo hablo del efecto de la carga en la ganancia, ¿sí? Efecto de carga en
la ganancia, ¿sí? Yo tengo que pensar en cómo se va a comportar justamente esa carga L evaluada desde el capacitor, ¿sí? Entonces, ¿cómo se vería esto? No olvidemos que estamos haciendo un análisis por divisor común. Entonces, yo tendría la entrada de la fuente, ¿sí? Voy a poner aquí esta parte. Tengo colector emisor. En el emisor, nosotros sabemos que, por todo lo que acabamos de ver, está conectado a tierra. La base tiene la resistencia, como ya sabemos del análisis que hicimos del análisis en directa, que es la resistencia 1 en paralelo con la resistencia 2, porque obviamente todo está conectado y sale a tierra el divisor de voltaje, ya hicimos eso la clase anterior. En el colector yo tengo entonces una resistencia, y esta resistencia también está conectada a tierra, ¿y qué es? La resistencia de carga es igual a la resistencia del colector. Es pequeño para que parezca minúsculo. ¿Sí? En paralelo con la resistencia de carga. ¿Ok? Tal cual. ¿Por qué? Porque en este caso el capacitor está en serie. Y como el capacitor está en serie, ¿sí? La idea es que yo tenga que este capacitor que está en serie me va a afectar poco. Recordemos lo que habíamos hablado cuando hablábamos de capacitores. La idea de las series y de los paralelos es que en todo momento cuando es serie se suma y cuando es paralelo se suma inversamente. Por eso es que cuando tenemos una suma de paralelos, el resultante siempre es el valor, es más pequeño que el valor más pequeño que estoy implementando. Por eso es que cuando tengo la resistencia de puenteo, la corriente de puenteo, el capacitor de puenteo, yo tengo una gran ganancia y cuando no lo tengo, yo tengo poca ganancia porque sí hay esa resistencia en el emisor. Aquí la idea es que el capacitor que está conectado en el colector, también su inductancia, que su impedancia capacitiva, su reactancia capacitiva también es equivalente de 0. Entonces nosotros tenemos que saber que el XC1 es equivalente al XC2, es equivalente al XC3, que es equivalente a 0 ohmios. ¿Sí? Necesito saber eso. Entonces, para determinar el valor de todo lo que estoy hablando, ¿sí? Yo necesito saber que la resistencia de carga o la resistencia del colector en alterna es igual a la resistencia del colector en continua más por la resistencia de carga sobre la resistencia del colector en continua más la resistencia de carga. Un paralelo cualquiera, ¿sí? Pero que es algo que nosotros también sabemos. El valor de la ganancia de carga es igual a la resistencia del colector en continua por la resistencia interna del emisor en alterna. Entonces, dado este valor, yo podría determinar justamente, en este punto yo puedo saber cuáles son las resistencias que tengo que hacer. Entonces, si para mi ejercicio yo determino que la resistencia de carga es 5K, estaba dormido en mis pies. Entonces, volvamos. Entonces, volvamos acá. ¿Qué es lo que tenemos? Yo necesito determinar, la resistencia del colector es un K, ya lo vimos. Entonces, un K por 5K dividido para 6K. Tan sencillo como eso. Y esto es igual a 5K al cuadrado dividido para 6K, lo que me da 5 dividido para 6, 0,83 o 833,33 ohmios. ¿Ok? Ese es el valor de la resistencia del colector en continuo. Y ahora para observar cuál es la ganancia que yo tengo, esto es igual a 833,33 dividido para 6,58.
es 0,13. Ay, no, perdón, por 1000. 126,64. 126,64. Entonces, esta es la ganancia que yo estoy teniendo en el valor del colector. ¿Y cuál es la ganancia que yo estoy teniendo sin carga en el emisor? 152. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? Me estoy dando cuenta que yo tengo un valor de ganancia en el emisor que está conectado a tierra, porque a pesar de que el emisor está conectado a tierra, no olvidemos que la corriente del emisor siempre es la corriente del colector más la corriente de la base. Esto hace que en todo momento yo tenga un voltaje específico en el emisor, ¿sí? Entonces, y también no olvidemos que estamos conectados, aparte de las polarizaciones normales, estamos conectados con una fuente de alterna, y esta fuente de alterna afecta el análisis del transistor. Entonces, yo tengo una ganancia de voltaje sin carga en el emisor, y tengo una ganancia de voltaje con carga, porque es el punto en el que tengo que medir, en el colector. Entonces, ¿cómo hago para analizar el funcionamiento de estas dos ganancias? Para analizar el funcionamiento de estas dos ganancias, yo tengo que pensar en este caso en lo que se conoce como la estabilidad de ganancia, ¿sí? La estabilidad de ganancia. ¿Y qué es la estabilidad de ganancia? ¿Sí? Es decir, ¿cuánto en efecto va a ser la ganancia si yo tengo que pensar en valores como, por ejemplo, temperatura o valores diferentes de un transistor diferente, etcétera? ¿Sí? Entonces, la idea es que la resistencia del emisor no me produce ganancia, ya lo acabamos de calcular. Lo que me produce la ganancia es todo lo que yo estoy midiendo en el colector, ¿sí? Pero, como también nos estamos dando cuenta, la resistencia interna del emisor en continuo afecta el valor de ganancia. Entonces, existe una especie de resistencia en el emisor, que es la resistencia que yo mido cuando tengo alterno. ¿Ok? Entonces, la idea es que si yo tengo una resistencia en el emisor en continuo, ¿sí? Yo también tengo que la ganancia es menos dependiente de la resistencia interna del emisor, porque la resistencia interna del emisor depende de el funcionamiento de la temperatura, ¿ok? Porque son 25 milivoltios dividido para la corriente del emisor a 25 grados, ¿ok? Entonces, la idea es que en este caso yo puedo determinar que la ganancia de voltaje es equivalente a la resistencia del colector sobre la resistencia del emisor, cuando en la resistencia del emisor no tiene puente. Es decir, no es dependiente de R' de E. ¿Ok? Entonces. Como yo tengo este valor para asignar un funcionamiento real al transistor, yo lo que tendría es que hacer una compensación. Y la compensación, ¿sí?, depende de dónde yo pongo el puenteo. Ahorita en este ejercicio nosotros estamos viendo que el puenteo en este caso está inmediatamente a la salida del emisor, lo que hace que justamente yo tenga que el valor paralelo de la resistencia E del emisor y el capacitor 2 se vuelve a cero y por eso va a tierra y etcétera, ¿sí? Entonces, para evitar este problema, yo lo que hago es cambiar el lugar del puente, ¿ok? ¿Cómo cambio el lugar del puente? En este caso, para cambiar el lugar del puente, yo tengo que dividir la resistencia del emisor en dos. Entonces, la compensación
La compensación viene dada por tener un R de emisor 1 más un R de emisor 2, que sea igual a la resistencia del emisor como tal, siempre en continua. Entonces, si yo tengo esto, yo voy a tener que la resistencia del emisor en alterna va a ser igual a la resistencia de E1, ¿sí? Porque la resistencia de E2 va a estar siempre en paralelo con el capacitor 2. Y esto equivale a 0 ohmios. Entonces, yo siempre voy a tener la resistencia del emisor 1, ¿para qué? Para que el capacitor, o para, más bien dicho, para que la ganancia no dependa únicamente de la resistencia interna del emisor en continuo. ¿Sí? De donde se deduce, por supuesto, que la ganancia de voltaje va a ser la resistencia del colector sobre la resistencia interna del emisor más la resistencia E. ¿Ok? La idea es entonces que a la salida del emisor, si voy a hacer solo el emisor, yo tenga una resistencia 1 del emisor 1. Aquí yo tengo puenteado el capacitor 2, y aquí yo tengo la resistencia del emisor 2. Y esto que tengo aquí es lo que se va a hacer 0 en alterna, y esto se va a mantener. ¿Va a disminuir la ganancia en el emisor? Sí. Pero también va a ser más estable porque ya no va a depender únicamente del valor de la resistencia interna del emisor, que varía en función de la frecuencia, que varía en función de la temperatura y etcétera. ¿Ok? La idea entonces es que ahora yo pueda hacer que la ganancia de voltaje sea equivalente a la resistencia del colector sobre la resistencia del emisor 1, todo en continuo. Es decir, en valor polarizado. ¿Ok? ¿Cuánto entonces? ¿Sí? La pregunta es, en el ejercicio que estamos haciendo, yo tengo que el valor que estoy teniendo en la resistencia del emisor es de 560. Si lo hago, cambio el puenteo, voy a asumir que, en este caso, la resistencia E1 es igual a la resistencia E2. Por lo tanto, 560 para 2, 280. ¿Sí? Por lo tanto, ahora voy a darme cuenta que el voltaje, el valor del voltaje del emisor va a ser 1000 dividido para 280. Esto va a ser igual a 3,5714. A 3,57. Que es mucho mayor, o es casi el doble, de 1,76 que tenía cuando yo tenía solamente la carga. Sin embargo, no llega a ser el valor de la ganancia cuando yo solo dependo del valor de la resistencia del emisor. ¿Ok? Entonces, esto es porque yo estoy puenteando la mitad de la resistencia. ¿Sí? Estoy puenteando la mitad de la resistencia. ¿Va a ser siempre la mitad? No va a ser siempre la mitad. ¿De qué va a depender? Depende de la necesidad de la amplificación. Pero esto también me genera un efecto de compensación. ¿Por qué me genera un efecto de compensación? Porque yo estoy variando el valor que yo estoy teniendo en el emisor. ¿Sí? Yo sé que siempre les digo que el valor es del colector, pero como ya les digo también, como yo tengo corriente alterna, el valor del emisor también tiene una ganancia que yo tengo que considerar al momento de la salida. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces. El efecto de compensación, en este caso, ¿sí? El efecto de compensación va a ser que la resistencia de entrada en la base va a ser igual a
al beta de AC multiplicado por la resistencia interna del emisor más la resistencia E. Nosotros habíamos dicho que el beta el beta en alterna es 160 y esto es 6,58 más 280. Esto es igual a 280 más 6,58 por 160. Esto es 45,85K. Entonces, este valor de entrada en la base, ¿sí? Me permite a mí gestionar una compensación, ¿sí? A nivel de temperatura, ¿sí? Con esta resistencia de entrada, yo lo que hago es que la resistencia va a absorber la mayoría del calor producido por la fuente, y ese calor no va a pasar no va a pasar al transistor, por lo tanto, no va a hacer que la resistencia interna del emisor o del colector o de la base varíen en función de la temperatura. Básicamente lo que estoy diciendo es que para amplificar adecuadamente una señal, yo tengo que evitar que el transistor se caliente. Y para evitar que el transistor se caliente, yo tengo que mandar una gran cantidad de resistencias antes del transistor, para que absorban toda esa energía, y una cantidad de resistencias equivalente luego del transistor, es decir, entre el colector y el emisor, para que absorban de nuevo ese calor y el transistor en todo momento mantenga una temperatura estable que permita mantener las resistencias internas del emisor, que son las que nos sirven para hacer el cálculo. ¿Ok? Finalmente, rápidamente, la ganancia de corriente. La ganancia de corriente está dada en función de lo mismo que ya habíamos visto. La ganancia de corriente va a ser igual a la corriente del capacitor sobre la corriente de salida. ¿Sí? ¿Ok? Por lo tanto, sin olvidar que beta de DC es igual a la corriente del colector sobre la corriente de la base. ¿Sí? Entonces, la corriente de S es la corriente de la fuente. ¿Sí? La corriente de la base como tal, que es una parte que se va en la corriente de la base. ¿Ok? Entonces, yo puedo determinar que la corriente de la base de la fuente va a ser el voltaje de la fuente en alterna, sobre la resistencia que está conectada a la fuente más la resistencia de entrada total. Sí, que nosotros ya calculamos arriba. Obviamente, si tengo una ganancia de corriente, yo voy a tener también una ganancia de potencia. ¿Sí? Y la ganancia de potencia en este caso sería que la ganancia de potencia es igual a la ganancia prima del voltaje, es decir, la ganancia del colector por la ganancia de la corriente, ¿sí? Donde AB prima de voltaje es igual al voltaje del colector en alterna sobre el voltaje de la fuente en alterna. Y con eso nosotros finalizamos el análisis que nosotros tenemos que hacer de un transistor o de un amplificador con emisor común. Preguntas. Entonces podría repetir la ganancia de voltaje sin el capacitor puente. Por favor. Ya.
¿Cuál es la idea del capacitor puente o para qué me sirve el capacitor puente? La idea del capacitor puente es que en continua yo tenga un análisis específico que me permita polarizar de manera adecuada al capacitor para poder encontrar el punto Q y lo que sea. Pero el rato que yo tengo corriente alterna circulando por el circuito, el emisor tiene que estar conectado a tierra para poder, obviamente, medir el valor de la ganancia en el colector. Entonces, como yo tengo eso, sin el capacitor puente la ganancia de voltaje es diferente. ¿Por qué? Porque existe la resistencia del emisor también en el análisis de alterna. ¿Sí? La idea es que en este punto, ¿sí? Cuando yo tengo alterna, todo esto sea equivalente a 0. Pero si esto no es equivalente a 0, yo tengo aquí que esta resistencia existe. Y como esa resistencia existe, la pregunta es, ¿por qué esto se va a hacer equivalente a 0? Porque el valor del capacitor que tengo aquí en función de la frecuencia y en función de todas las cosas es equivalente a 0 ohmios. Tiene que ser equivalente a 0 ohmios. Por lo tanto, un equivalente a 0 ohmios, si le hago un paralelo con otra resistencia, también va a ser equivalente a 0 ohmios. Por eso es que puedo decir que el emisor está conectado a tierra. Pero si el emisor no está conectado a tierra, ¿sí? Yo tengo que esa resistencia, ¿sí? va a afectar el valor de la ganancia. Por eso es que cuando yo tengo que el valor de la ganancia en el colector es la corriente sobre las dos resistencias, mi ganancia es de 1,76. Pero cuando solo es la resistencia de la corriente, perdón, la resistencia interna del emisor en continuo, en alterno, ¿sí? Porque la resistencia del emisor se ha vuelto 0 por la capacitancia, yo tengo una ganancia mucho más alta. Esta ganancia que tengo, que es mucho más alta, es inestable. ¿Por qué? Porque depende muchísimo de la resistencia interna del emisor. Entonces, nosotros hemos hecho un cálculo en el cual yo tengo este valor, yo divido la resistencia del emisor en dos, hago el paralelo con una de esas resistencias en el puente y la otra la mantengo. ¿Para qué? Para que la ganancia no dependa únicamente de una resistencia interna absolutamente dependiente de la temperatura, sino que también dependa de una resistencia real, ¿sí? Y que de esta resistencia real permita que sea equivalente al valor de la ganancia en continuo. Entonces, cuando yo tengo 280 ohmios aquí, yo tengo que mi ganancia es de 3,57, ya no es de 152. Entonces yo tendría que ir variando estos dos valores entre la resistencia 1 y la resistencia del emisor 2 para obtener la ganancia que yo quiero obtener de mi valor sin que esa ganancia sea inestable, es decir, sin que esa ganancia dependa de la temperatura. ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro? Más preguntas, más preguntas. Bien. Entonces, hay que practicar. Deber. Este deber. Sáquenme de una duda. ¿Hay clases mañana? No dije desde las 9, no. No, Inge. Desde las 9 no hay clases. Sí, hay permiso de la universidad. ¿Les enviaron un mail o algo? Sí, Pues ese mm, la FEPON mandó una publicación oficial. ¿Cómo mandó uno? No he pagado la FEPON desde el... Me encantaría decir desde el 2012, pero no, desde el 2020 nomás. Entonces no me llega nada. Ya, pero el sábado sí hay clases entonces. Ya. Entonces, vamos a hacer dos deberes. Deber número 1. Emisor común. Este deber es para el sábado. Es entregable. Es un amplificador en emisor común donde yo tengo los siguientes valores. ¿Ok? Tengo que la resistencia de la fuente es
a 600 ohmios. La resistencia de la base, no, vamos a hacerlo con divisor de voltaje. La resistencia 1 es 47K. La resistencia 2 es 40 y... No, no 40. 12K. ¿Ok? La resistencia del colector es 5K. La resistencia del emisor 1 es 470K. Ay, perdón, 470 ohmios. ¿Se imaginan 470K? No tenemos nada de valores. La resistencia del emisor 2 es de nuevo 470 ohmios igual. Si vamos a hacerlo a la mitad. La resistencia de carga a la salida del colector va a ser 47K. Ahí sí. El capacitor 1 va a ser de 10 microfaradios. El capacitor 2 va a ser de 100 microfaradios. Y el capacitor 3 va a ser de 10 microfaradios. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué más necesitamos saber? Necesitamos saber que el voltaje de colector común para el divisor de voltaje, va a ser de 10 voltios. ¿Sí? Y el voltaje de la fuente va a ser de... es el mismo ejercicio que hicimos, solo estoy cambiando los valores. De 10 milivoltios, ¿sí? El beta de DC va a ser de 150 y el beta de AC va a ser de 175. Vamos a determinar con todos esos valores que parecen un montón, pero son todos los que están en el gráfico de aquí arriba, ¿sí? Lo único que añado es que aquí pongo 2 resistencias y nada más, y ahí tengo todo esto igualito. ¿Sí? De deberes para el sábado. Y vamos a determinar el voltaje de DC en el colector, el voltaje de AC en el colector, ¿sí? Y vamos a simular para obtener las formas de onda. ¿Ok? Vamos a asumir una frecuencia de la fuente, ¿sí? De 100 hercios. ¿Ok? Esto para el sábado. O con los cálculos que ya hicimos, todos los cálculos que ya hicimos, obviamente este pizarrón ya les voy a pasar y todo va a quedar directamente en en el aula virtual para que lo vean. Ahora, de verdad, esto es para el otro jueves. Ambos deberes son individuales. Si yo tengo una ganancia de emisor común, también tengo una ganancia de colector común y tengo una ganancia de base común. Entonces, vamos a consultar cuál es la ganancia en base común y cuál es la ganancia o cómo se calcula en colector común. Si yo voy a hacer amplificadores, lo más óptimo, no lo más óptimo, sino lo más general que voy a hacer siempre es emisor común. ¿Ok? Porque tengo mejores impedancias, mejores rangos de frecuencias, me funciona mejor el transistor. ¿Sí? Pero hay ocasiones en las que puedo yo necesitar base común y colector común dependiendo del circuito. ¿Sí? Entonces, consulten cómo es. Probablemente, sí, les voy a ser bien sincero, de 20 circuitos de amplificación de voltaje que he llegado a hacer, estoy dando un numerito al azar,
2 o 3 no han sido emisor común. ¿Ok? Entonces, el importante es el emisor común en un 90-92% de las ocasiones. Consulten teóricamente cuál es la diferencia, la ganancia con la base común, cuál es la diferencia con el colector común, cuáles son las variaciones, qué gano con el uno, qué gano con el otro. ¿Ok? Ambos deberes individuales. Preguntas sobre los deberes. Inge, disculpe, el primer deber se debe solo simular o resolver también. Sí, lo tenemos que resolver, es decir, determinar el voltaje de DC en el colector, el voltaje de AC en el colector, ¿sí? Y luego, obviamente vamos a tener una ganancia. Con todos estos valores vamos a tener una ganancia. Nosotros sabemos que para determinar la ganancia, yo lo que tengo que hacer es dividir la resistencia del colector en alterna dividido para la suma de la resistencia interna del emisor que tengo que calcular más 470 ohmios. Sí, con eso tengo la ganancia. Pero me interesa que determinemos cuáles son los voltajes en el colector porque ahí están las salidas y que simulemos para poder ver las formas de onda, porque esta entrada, ya sabemos, son 10 milivoltios a 100 hercios. Es una onda sinusoidal normal. Quiero que veamos cómo se ve la forma de onda a la salida del colector, ¿sí? Y si en efecto está invertida, si en efecto da la ganancia que me da el cálculo efectivamente, etcétera. Como ustedes ya hicieron el ejercicio en el cual, analizando el datasheet, saben qué valores poner en el transistor para, en este caso, obtener valores equivalentes, si no similares o iguales a los que salen en los cálculos, vamos a tener los valores. De igual manera, las formas de onda, si me varío un voltio por ahí en el cálculo, las formas de onda se van a mantener, que es lo que quiero que veamos justamente en la simulación. Entonces, la simulación es analizar las formas de onda, ver si se comprueba que se invierte, que tengo ¿cómo se llama? Que tengo la ganancia, etcétera. Si la ganancia es equivalente a la ganancia calculada y calcular los valores de DC de colector y de AC del colector. ¿Sí? Hay que hacer un par de cálculos como los que hicimos nosotros, pero no quiero que hagan ganancia de corriente, no quiero que hagan análisis de la ganancia de potencia, porque lo que nos interesa en este caso a nosotros es la forma de onda del voltaje. ¿Por qué? Antes de responderles el por qué. Más preguntas. ¿Estamos claros entonces? Bien, vamos a responder por qué. Todo esto que hemos estado viendo nosotros nos ha llevado hasta aquí finalmente. ¿Sí? Tantas cosas que hemos visto nos han llevado finalmente al lugar al que queríamos llegar. Y ese lugar es... Esto tengo que subirles. Y ese lugar es... la electrónica digital. ¿Por qué estamos hablando tanto de capacitores y sobre todo por qué hablamos tanto del diodo y del amplificador? Sobre todo el amplificador. Sí, nos hemos demorado un montón de tiempo hasta entender un montón de cosas. Porque la señal es importante. ¿Ok? La señal es la que me determina cómo funcionan mis elementos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Hay dos tipos de señales. ¿Sí? Aquí yo veo justamente esos dos tipos de señales. ¿Dónde está mi puntero? Tengo dos formas de señales ahí. La primera forma de la señal es una señal como la que hemos estado trabajando en todo momento. Es una señal continua.
¿Ok? Esta señal continua también es conocida como señal analógica. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de esta señal analógica? Que esta señal contiene todas las componentes de frecuencia. Podemos pasar un mes hablando de los componentes de frecuencia y de la serie de Fourier y del valor y del punto, etc. En este punto no nos interesa solamente una cosa. La señal análoga contiene todos los valores posibles. ¿Sí? ¿A qué me refiero con todos los valores posibles? A que entre este punto de aquí y entre este punto de acá, en este caso del ejercicio de la temperatura en grados centígrados, entre la 1 y las 2 de la mañana, que dice que hay 21 grados centígrados, ¿sí? Hacia la 1 de la mañana hay 21 grados centígrados, créeme, no se puede dormir. Entre esos dos puntos hay todos los valores de temperatura, ¿ok? Mi señal análoga tiene una gran cantidad de componentes de información. Esa gran cantidad de componentes de información me es útil en determinados sentidos, al saber que me permite manejar una forma de funcionamiento del transistor o me permite amplificar una señal, etc. Pero el rato de establecer una medida digital, esa señal no me sirve porque tiene demasiada información. Entonces, para yo poder utilizar la señal que me sale de un transistor o la señal que me sale de un sensor, de un fototransistor, de un diodo LED o de lo que sea, cualquier aplicación de las cosas que hemos venido viendo hasta ahora, yo tengo que esa información cuantizarla, es decir, convertirla en digital. Y la idea de convertir en digital es volverla cuantizable o discreta. ¿Cuál es la idea del funcionamiento de la señal discreta? Que en un punto de tiempo únicamente va a tener un valor específico. Entonces, la señal discreta va a ser, si hablamos en términos de programación, esto va a ser, si hablamos en términos de programación, esto es un doble. Y puede tomar cualquier valor desde el menos infinito a la menos 64 hasta el más infinito a la 64. Cualquier valor. Con son creo que 32 valores decimales, no, una locura. Esto es un int. Pero tiene una consideración, que este int es dependiente del tiempo. ¿Ok? Supongamos una señal sinusoidal. Esta señal que yo tengo aquí tiene todos los valores del ángulo, del 0 al 360. Y décimas de ángulo, centésimas de ángulo, milésimas de ángulo, 10 milésimas de ángulo, 100 milésimas de ángulo y así hasta el infinito. ¿Qué hago yo para cuantizar? Yo puedo cuantizar a t igual a pi sobre 2. Entonces aquí, 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 aquí y aquí. He cuantizado estos valores. ¿He cuantizado la onda? Sí, la he cuantizado, por supuesto. Pero me dice algo esos valores, tal vez no me diga demasiado, porque estoy midiendo cuando estoy en 0, en 90, en 180, en 270 y en 360. Si quiero que esta señal me dé más información, yo tengo que disminuir el valor de toma de muestras. ¿Sí? La cuantización es la toma de muestras dependiente del tiempo para discretizar una señal. ¿Ok?
Si yo en lugar de hacer que lo hago al tiempo de t sobre 2, lo hago al tiempo de 1 grado, ¿cuántas señales voy a tener aquí? No voy a tener 4, voy a tener 360. ¿Sí? Entonces, si en pi sobre 2 es 4 medidas. ¿Sí? En t, que es igual a pi, dividido para, a ver, 2pi son 360 dividido para 360, pi sobre 180. Tengo 360 muestras. Y este valor me da una forma mucho más constante o consistente de la forma de onda que estoy teniendo. ¿Sí? Tengo 360 muestras. Podría tener 180 muestras y ser un poquito más consistente. En el gráfico, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo tengo valores de medida cada segundo de temperatura desde las 0 horas hasta las 12 p.m., es decir, 24 mediciones. Y durante esas 24 horas yo tengo una medida continua completa. Si yo comienzo a tomar la medida en el punto de la hora, es decir, la medida a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, tengo 24 medidas y esas 24 medidas están cuantizadas. Sé exactamente cuánto fue la medida en ese punto del tiempo y esa medida en el punto del tiempo fue un int. Obviamente no es un int como tal, sino es una relación que yo estoy tratando de hacerles para que vean cuánto se reduce el momento en que yo discretizo, en el que yo cuantizo. ¿Sí? Entonces, esta idea de la señal digital, ¿te interesan las señales digitales? Esta idea de la señal digital es la que me permite a mí analizar los valores y darles un concepto adicional al de simplemente energizar un circuito. Me permite darles un valor de información. ¿Ok? Cuando yo tengo una señal cuantizada, yo puedo asignarle información a cada uno de esos valores obtenidos. Entonces, el momento en el que yo cuantizo la información, ¿sí? El momento en el que yo cuantizo la señal, yo tengo valores específicos. En este caso yo tengo 24 valores, que son la temperatura. Pero para señales digitales yo no tengo 24 señales, sino debo tener apenas 2. ¿Sí? Y a través de lo que conozco como impulsos. ¿Sí? Esto me permite a mí justamente utilizar la energía como información. Entonces, estos impulsos son de dos tipos. Primero son ideales y reales. Y de los ideales yo tengo de dos tipos también, porque nosotros ya hemos visto que la corriente continua, ¿sí? Puede estar entrando desde el punto positivo del circuito o desde el punto negativo del circuito. Entonces puede ser o un impulso positivo en el que el nivel bajo es el origen y el nivel alto es el destino, o un impulso negativo en el que el alto es el destino, el origen, y el bajo es el destino. ¿Sí? En este caso, ambos son impulsos que cambian el valor de la señal, ¿sí? En un tiempo determinado. El tiempo de cambio de la señal es el periodo. ¿Sí? Nosotros ya sabemos justamente qué es el periodo. Pero nosotros no tenemos este tipo de señales en la vida real, por obvias razones. Distorsiones, interferencias, me acabo de olvidar la palabra. Distorsiones, interferencias, atenuaciones, eso, la palabra es atenuaciones. Entonces, los pulsos en realidad se ven, ruido, gracias, ¿sí? Los pulsos en general se ven como el gráfico de acá abajo.
Y como nos damos cuenta, el gráfico de acá abajo se ve bastante parecido a un gráfico en el que yo tengo una señal de amplificación sin el filtro de rizo, sin un filtro de rizo adecuado, ¿sí? Es decir, con una capacitancia no medida adecuadamente. Entonces, yo voy a tener que tener una amplitud promedio, un ancho de impulso promedio, ¿sí? ¿Y por qué promedio? Porque tengo que depender de límites de cuantización. Límites de cuantización. Entonces, la idea ¿cuál es? Que yo tenga que tener en un valor de umbral de amplitud promedio y un valor umbral del ancho de impulso promedio para determinar qué sí es alto y qué sí es bajo. Porque como nos podemos dar cuenta, en la línea base, es decir, en este caso en el bajo, yo tengo rizos, tengo subimpulsos, tengo variaciones, etc. En el punto alto también tengo rizos, tengo caídas, sobreimpulsos, etc. Entonces, existe el tiempo de subida y el tiempo de bajada promedio, ¿sí? En el que yo determino cuál es mi impulso. Sí, básicamente la idea es que el impulso sería más o menos de este tipo, ¿sí? De este tipo, ¿sí? Para que mantenga la forma lo más ideal posible. Todo lo que esté dentro de este cuadrado que acabo de dibujar funciona como señal positiva, todo lo que esté fuera de esta señal funciona como señal en alto, todo lo que está fuera funciona como una señal en bajo. Pero obviamente, si yo solamente tengo la señal de esta manera, yo no tengo forma de determinar qué sí es alto y qué sí es bajo. ¿Por qué? Porque no tengo límites. ¿Ok? ¿Cuáles hasta ahora han sido los límites de señal con los cuales nosotros hemos estado trabajando? La frecuencia. La frecuencia es la que me determina dónde comienza la onda, dónde termina, dónde se intercursa con el eje, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas características. En las señales digitales, yo también tengo una frecuencia determinada por el periodo que nosotros sabemos es 1 sobre tiempo y tal. Pero no es suficiente. ¿Por qué razón? Porque cuando yo hablo de señales cuantizadas, estas señales cuantizadas tienen que tener un valor en el tiempo. Y este valor en el tiempo tiene que ser justamente ¿qué significa? ¿Ok? ¿Qué significa en ese punto de tiempo esa medida que estoy tomando? Y como yo tengo que saber qué significa en esta medida, en este punto del tiempo que estoy tomando, la frecuencia o el periodo ya no me es suficiente, porque yo puedo tener, ¿sí? Yo puedo tener señales del tipo así, o puedo tener señales de este tipo, ¿sí? Todas las señales van a ser casi periódicas o casi periódicas. Entonces, ¿cómo yo determino el significado? Si yo digo que mi periodo en esta señal es este y que mi periodo en esta señal es este, ¿cuánta información estoy tratando de transmitir? No lo sé, porque aquí yo tengo periodos diferentes, por lo tanto tengo frecuencias diferentes. Las frecuencias ya no me sirven para delimitar el ancho de la información. Como ya no me sirven, yo necesito una medida eficaz y centralizada que me permita saber cuándo qué información es qué. Y a esa medida nosotros la llamamos reloj. El reloj es el que me determina el límite de la señal en tiempo. ¿Sí? Lo que esté dentro de un ciclo de reloj va a tener un significado específico. ¿Sí? En el gráfico que estamos viendo, yo tengo una secuencia de bits, ¿sí? Dado por una señal cualquiera A, ideal, y que yo tengo, donde tengo un alto
y donde tengo un bajo. Alto va a ser 1, bajo va a ser 0. La pregunta que ahorita nos tenemos que estar haciendo es, pero nosotros vimos que tenemos muchísimos valores. ¿Cuándo es alto y cuánto es bajo? ¿Sí? Vamos a eso. Entonces, durante un periodo de bit, que es un ciclo de reloj, yo voy a medir una información en específico. ¿Ok? Entonces, en este ciclo de reloj yo voy a medir este 1. En este ciclo de reloj yo voy a medir este 0. La idea es que las señales que nosotros estamos tratando de medir son señales justamente que me permiten a mí tratar de delimitar cuáles son los valores que yo voy a tener. Pero nosotros vimos acá que yo tengo señales reales y que dependo de determinados límites de cuantización para poder justamente determinar los valores, para que mi señal entre dentro de este rectángulo rojo que estoy dibujando aquí. ¿Por qué? Porque la señal tiene que verse así idealmente. La señal solo se ve así cuando yo mando desde el bus del disco duro hasta el bus del procesador dentro de la propia computadora, porque es un espacio súper pequeñito. O cuando envío información a través de fibra óptica con un LED súper perfecto. Esto lo van a ver en redes, no se preocupen. Y no tenga atenuación electromagnética. Y vaya desde, no sé, una distancia de 100 metros. Puede ser más de 100 metros, pero digamos que 100 metros es una distancia súper útil para que no haya tanta atenuación. En cualquier otra relación, ¿sí? Sobre todo entre el cable que viene desde la cometida del proveedor hasta su router y sobre todo, mucho más, desde la antena de su Wi-Fi hasta su computador, su teléfono, su televisión, su tablet, etcétera, voy a tener cualquier cantidad de atenuaciones, ¿sí? Eh, Cambios en el material. Si, por ejemplo, si tenemos cable, cambios en el material, la temperatura del ambiente, eh, la influencia del un cable sobre el otro cable que existe. ah, está diseñado el cable para atenuar estas alteraciones, pero existen igual. Entonces, cualquier cosa. En Wi-Fi, mucho peor. Eh, Interferencias electromagnéticas, las ondas del microondas, el viento, ¿sí? La lluvia, la electricidad estática de las personas. Entonces, cuando la abuelita dice que cuando hace viento se va la señal del internet, instintivo, o sea, ella no sabe por qué, pero instintivamente se da cuenta. ¿Por qué? Porque el viento genera campos electromagnéticos dentro del funcionamiento de la atmósfera y hacen que se vaya el Wi-Fi. O sea, cerrar la ventana para que no se vaya el Wi-Fi no sirve, pero igual si hay viento, si hay lluvia, si hay tormentas, deja de funcionar. Entonces vemos que hay cualquier cantidad de interferencias. ¿Y cómo se ven las señales con estas interferencias? Así. ¿Para qué me sirve el ciclo de reloj? Para tratar de determinar en un tiempo qué es lo que me está tratando de decir la señal. Por ejemplo, aquí, en este ciclo de reloj. En este ciclo de reloj tengo cualquier cantidad de curvas y rizos y subvalores y lo que sea. ¿Dónde está la mayor cantidad de energía de este sistema de reloj? Entonces veo, a ver, la mayor cantidad de energía que yo estoy midiendo en este ciclo de reloj, que en esta forma de la señal que es un desastre, no es perfecta por ningún lado, ¿está dónde? Debajo del 50%, ¿sí? 50%. Entonces,
como la mayoría de la señal está debajo del 50%, yo puedo asumir que lo que me está tratando de decir la señal en este ciclo de reloj es que es un 0. ¿Sí? Pasamos acá, también el 50%. La mayoría de la señal que yo estoy tratando de medir está por encima del umbral. Tiene un ancho de pulso que está más pequeño que lo que debería medir el promedio, pero la amplitud está superior en casi toda la señal. Por lo tanto, yo puedo asumir que lo que me está tratando de decir es un 1. Y así yo voy determinando en función del límite que me determine el reloj, qué es lo que me está tratando de decir la señal. ¿Esto es perfecto? Obviamente no. Y a partir de aquí yo tengo correcciones de errores, detecciones de errores, ¿sí? Algoritmos de detección y un bien largo, bueno, no tan largo, pero un largo etcétera, que a nosotros no nos interesa ahora mismo, ¿sí? Ustedes lo verán eso en redes. Pero ¿por qué me interesa a mí que sepan esto? Porque necesito que sepan que en un tiempo de reloj voy a tener o un 0, sea alto o bajo, o un 1, sea alto o bajo. Y este 0 y este 1 son los valores de señal que me sirven a mí para determinar qué tengo que hacer con la señal. Esta es una de las razones por las que nosotros convertimos información de corriente continua, de corriente alterna en corriente continua. ¿Sí? Esa es la razón por la que estudiamos justamente, si no al revés. ¿Cómo convierto de continua a alterna? No nos interesa demasiado. ¿Por qué? Porque la continua yo la puedo cuantizar. Y como la puedo cuantizar, la puedo convertir en pulsos. Y como la puedo convertir en pulsos y la puedo disminuir, la puedo utilizar para que deje de ser energía que prende focos y pase a ser energía que signifique algo. ¿Ok? Y cuando logro que haya sido energía que signifique algo, en este caso ceros y unos, puedo pasar a la electrónica digital. Y la electrónica digital está basada en, más bien dicho, todo lo que nosotros hacemos desde esta clase, PowerPoint, lector PDFs, MATLAB, ah, ah, todos los juegos que se les ocurran. Sus compañeros que estudian programación conmigo vieron cómo tuvimos que abrir Fortnite para consumir el procesador y que cargue un poco diferente un ejercicio que estábamos haciendo, etcétera. Todas esas cosas, desde lo más sencillo, como que se prenda un LED en nuestra computadora, hasta lo más complejo que va a ser simular el deber que les voy a mandar, y cosas más complejas aún, dependen de estos 3 elementos y sus combinaciones. ¿Sí? Todo depende de esto. Tengo los valores de negación o not, en el que la entrada bajo en 0 se convierte en una entrada alto en 1, o una entrada alto en 1 se convierte en bajo en 0. Tengo una operación lógica AND, en la que esto es lo que se conoce como tabla de verdad. ¿Sí? La tabla de verdad. La tabla de verdad es la que me determina cómo yo hago funcionar mi sistema lógico. ¿Sí? Ah, me olvidé una cosa, ahorita que me acuerdo. Aquí yo estoy teniendo sobre el 50% y bajo el 50%. Pero ¿qué pasa si la señal se me queda en un punto intermedio? Para evitar que la señal se me quede en un punto intermedio, yo tengo que divido la señal en 3. Esto va a ser el promedio de bajo. Esto va a ser el promedio de alto.
Y esto va a ser el prohibido. ¿Sí? Entonces, supongamos que esto es como lo que hemos estado trabajando en nuestros circuitos, de 0 a 5 o de 0 a 10. Si es de 0 a 10, podemos decir que el alto es de, no sé, de 8 a 10, de 7 a 10, que el bajo es de 0 a 2,5, 0 a 3, y que todo lo que esté en el intermedio no es ningún valor. Entonces, si yo tengo valores en el intermedio, ¿qué es lo que tengo que determinar? ¿Están más arriba? ¿Están más abajo? Si están más arriba, yo puedo predecir que es un 1. Si están más abajo, yo puedo predecir que es un 0. Cuestiones muy interesantes que ustedes van a verlo. Entonces, yo tengo 3 estados: alto, promedio, alto, prohibido y bajo. La señal ideal lo que hace es convertir en un pulso perfecto. La señal real tiene todas estas variaciones y lo que hace el sistema es, en función de la señal de reloj, tratar de determinar si todos esos componentes que yo estoy teniendo, fruto de interferencias, de ruidos, etcétera, son o un 1 lógico o un 0 lógico, un alto o un bajo. ¿Okay? Entonces, la tabla de verdad del NOT es básicamente que un 1 se convierte en 0 y que un 0 se convierte en un 1. El AND ya es una operación lógica en sí mismo. Es un valor y otro valor. Ustedes más o menos ya tienen idea de esto, ¿no es cierto? Operaciones lógicas, ¿o no? Probablemente lo vieron un poco en programación, cuando teníamos que hablar de booleanos, if, cuál es el valor del if, componentes aritméticos, ampersand, ampersand, los dos palitos, sí, todo eso es esta cosa de aquí. Entonces, si mis dos entradas son 0, yo voy a tener una salida 0. Si tengo las entradas son diferentes, voy a tener en 0. Si las entradas son iguales, voy a tener un 1. Que significa que se cumplen ambas condiciones. ¿Ok? Y así como tengo un AND, tengo un OR. Este OR es o uno u otro. ¿Sí? O con tilde es de O. Según la RAE ya no debería tildarse esa O, pero yo la sigo tildando. Porque tiene sentido tildar ahí. Esa es una discusión para otro día. Entonces, va a ser 1 o va a ser positivo cuando se cumplan una de las condiciones o ambas. Y si no se cumplen ninguna de las condiciones, yo tengo valor. Estas 3 tablas de verdad son fundamentales. Porque en estas 3 tablas de verdad está basado todo el funcionamiento de la existencia electrónica del universo. ¿Sí? Como les digo, desde la computadora especializada que llevó a los astronautas a la Luna en el 69, hasta el funcionamiento para ponerle filtro de gatito a la foto en el teléfono, está basado en estas 3 tablas de verdad. Pero es que el hecho de que estas 3 tablas de verdad sean fundamentales no quiere decir que no pueda yo unirlas. Estas 3 operaciones lógicas tienen un par de variantes. ¿Sí? La primera de esas variantes son las operaciones NAND o NOT AND y NOR o NOT OR, ¿sí? Que es el valor AND que yo tengo normalmente negado. ¿Ok? Este es la forma de la compuerta del NAND y este es una equivalencia al valor de esa compuerta NAND. Este es una compuerta NOR y este es un valor equivalente a esa compuerta NOR, que es un OR con una negada. ¿Sí? Y obviamente los valores van a ser inversos, ¿sí? Si tengo la salida 0, 0, 0, 1, acá la salida va a ser 1, 1, 1, 0. Y si tengo la salida 0, 1, 1, 1, acá la salida va a ser 1, 0, 0, 0, 0. ¿Ok? ¿Quién me dice o quién nota alguna relación entre esta salida, por ejemplo, y esta salida? ¿Qué les parece? ¿Sí? Entre esa salida, la salida de una AND y la salida de una NOR. ¿Quién encuentra alguna relación? Es la inversa. Exactamente, es la inversa. ¿Sí?
Y aquí vemos el primer valor, ¿sí? Y esto es bien importante, porque nos va a servir más adelante. El primer valor de equivalencia. ¿Ok? Nosotros nos podemos dar cuenta que A, ¿cómo escribo NOR? O negado, o NOR, ¿sí? B, aquí yo ya no hablo de igualdades, aquí hablo de equivalencias, ¿sí? ¿Es equivalente a qué? Si nos damos cuenta, el valor es justamente el mismo, pero al revés. ¿Qué implica que el valor sea lo mismo, pero al revés? Implica que yo tengo, en lugar de estas entradas, tengo las entradas negadas, ¿sí? Es decir, que tengo 1, 1, 1, 0, 0, 1 y 0, 0. Y si hago esto en AND, tengo 1, 0, 0, 0, ¿no es cierto? La tabla de verdad que vimos, pero negado. Entonces, A NOR B es equivalente al negado de A. Ah, ya me acordé aquí. O negado. Y B negado. ¿Sí? Esta es la primera equivalencia que nosotros tenemos dentro de nuestros operadores lógicos. Entonces, si nosotros tenemos esta relación entre el AND y el NOR, tengo una relación similar entre el NAND y el OR. Tengo 0, 1, 1, 1 y luego tengo 1, 1, 1, 0. Resulta que también son equivalentes. Entonces, A NAND B es equivalente a el A negado o el B negado. Y tengo las primeras equivalencias de nuestras operaciones lógicas. ¿Sí? Porque el A negado sería 1, 1, 0, 0, y este sería 1, 0, 1, 0, y esto 1, esto es 1, esto es 1, y esto es 0. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta. Y aparte aprendemos un valor que me sirve a mí como referencia. El negado tiene un sombrero. Siempre el negado tiene un sombrero. Obviamente yo no tengo solamente NOR, ¿sí? NOT, AND, OR y sus equivalentes NAND y NOR, sino que también tengo equivalencias exclusivas. XORes o OR exclusivo y XNOR o NOR exclusivo. ¿Cuál es el XOR? El XOR justamente es el valor en el que solo si son iguales da 0 y si son diferentes da 1. Es decir, o uno u otro, pero no los dos y tampoco ninguno. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente ejemplos. Este es sencillo, sí, no. ¿Sí? Este valor de AND es un operador lógico en el que ambas tienen que cumplirse. Por ejemplo, en la realidad, el cielo es azul. No, algo más real que el cielo es azul. Siempre es difícil inventarse proposiciones porque las proposiciones tienen que ser exactamente sí o no. Y por ejemplo, no puedo utilizar una preposición del tipo Luigi, el hermano de Mario, tiene un traje verde porque cuando se come una cosa se vuelve rojo, lo que sea. No. ¿El hierro es magnético? No. El cielo es azul y la hierba es verde. ¿Sí? La proposición 1. ¿El cielo es azul? Sí. ¿La hierba es verde? Sí. Si alguno de esos valores cambia, yo no tengo una verdad porque mi ecosistema ha cambiado. En la entrada en el OR, yo tengo o uno o dos o ambos. ¿Sí? Y esto aplica muy bien para el postre. ¿Quieres helado o quieres flan? Si no quieres ninguno es 0, pero alguien puede querer helado o alguien puede querer flan.
O alguien puede querer ambas. ¿Sí? Yo soy de los que quiere ambas. Entonces, ese es el OR. O uno u otro o ambos. NAND y NOR son los mismos valores, pero al contrario. O sea, solo es válido el que no quiere postre. Todo el resto que quiere postre no me interesa. La XOR. Si no quieres postre, es exactamente lo mismo si eres como yo, si quiere dos postres. No puede. Cero. Se fue. O solo helado o solo flan. ¿Ok? Y la XNOR es justamente al contrario. Si no quiere nada o quiere todo, estamos hablando de postres, se lleva el postre, y si quiere solo una de las opciones, no se lleva nada. Estas 7 relaciones que nosotros tenemos de valores lógicos funcionales existen por 2 razones. Primero, me sirven para determinar el comportamiento lógico de cualquier estructura. ¿Sí? Incluso las estructuras más complejas, como las Machine Learning, Big Data, inteligencia artificial, están basadas en esto. ¿Por qué? Porque cada una de las cosas que hacemos nosotros, y esa es una de las razones por las que aprendemos valores digitales, por las que aprendemos algoritmos, etcétera, es porque nos permite tener opciones a resultados cuantizables. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo tengo un if, ¿sí? Estoy tratando de hacer estoy tratando de hacer un programa que me imprima algo. Entonces, voy a suponer, tengo un carrito de compras. Entonces, si el carrito está lleno y ustedes han definido que está lleno, lo que sea, el carrito está lleno y el valor total de ese carrito supera cierto precio, entonces hay descuento. Si una de esas dos no se cumple, no hay descuento, ¿sí? El valor del carrito está lleno o hay una cantidad de productos de determinado producto, es decir, mi carrito es de 10 cosas, he comprado 10 cosas y 5 de esas cosas son flan, ¿sí? Me gusta mucho el flan. Hay descuento, hay descuento. Si no hay muchas, es decir, en lugar de ser 5 flanes, son 4 flanes, también hay descuento, ¿sí? And, or, no, lo que sea. Es decir, me permite limitar mis respuestas. ¿A qué? Sí o no. Todas estas limitaciones de respuestas me sirven ¿para qué? ¿Y por qué les digo que todos los componentes funcionales de la lógica computacional están basadas en estas 7 interacciones? Porque con estas 7 interacciones yo puedo hacer operaciones binarias. Por ejemplo, la suma. ¿Sí? 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 0. 1 más 1 es 1, perdón. 1 más 1, ahí es donde entra el primer problema que nosotros tenemos con las operaciones. ¿Por qué? Pensemos en decimal. 0 más 0 es 0. 1 más 0 o 0 más 1 por propiedad conmutativa me da el mismo valor, que es 1. Pero ¿cuánto es 1 más 1? Es decimal. 2 casi siempre. Excepto en pruebas y exámenes. 2. ¿Cuál es la representación binaria de 2? 1, 0. ¿Ok? Entonces, aquí comienza a existir lo que yo llamo acarreo. Es el acarreo, es el llevar un bit. Entonces, por ejemplo, se me ocurre a mí rápidamente, yo quiero sumar, ¿sí? Una suma sencilla, ¿sí? 1, 0, 1, 0, que es 10, con 5, que es 1, 0, 1. ¿Ok? ¿Cuánto es eso? 25, ¿sí? Perdón, 10 más 5 es 15. 1 más 0, 1. 0
1. 1 más 0, 1. Y termino de sumar. Me doy 15. Perfecto. 4 unos. Pero ahora quiero sumar de más. 10 más 7. 1 más 0 es 1. 1 más 1, ¿cuánto es? 0. Pero ¿cuál es la idea? Llevo 1. 1 más 0 es 1. Más el 1 que llevaba es 0. Y llevo 1. 1 más 0 es 1. Más el 1 que llevaba es 0. Y a este le acarreo de nuevo al final. Entonces, esta operación termina siendo de este tipo. ¿Sí? Y tengo que, ¿qué ha sucedido con mi operación? Han aumentado los bits. ¿Sí? Entonces, las sumadoras digitales dependen de un acarreo. Y el acarreo es el aumento de bits en función del resultado. ¿Ok? El aumento de bits en función del resultado. ¿Por qué? Porque mis operaciones eran de 4 y de 3 y al final el resultado fue de 5. ¿Sí? Que fue justamente 10 más 7, 17. 16 más 1. ¿Sí? Y así yo hago la suma. La resta es similar, con un acarreo negativo. Es decir, en lugar de yo acarrear hacia adelante, acarreo hacia atrás. 10 menos 5. 0 menos 0 es 0, 1 menos 1 es 0, 1 menos 0 es 1 y 10, bueno, no 10, 1, 0 menos 1 es 1. 0 menos 1 con acarreo negativo de 1. Entonces, 0 menos 1, ¿cuánto es? 1. No se olviden, 0 menos 1 es 1 con un acarreo negativo. ¿Sí? 1 menos 1 es 0. 0 menos 1 es 1 con un acarreo negativo. Y 1 menos 1 es 0. Y el restado, 1, 0, 1, 0 menos 1, 0, 1. ¿Sí? El resultado es 1, 0, 1, porque 10 menos 5 es 5. ¿Ok? Entonces, vamos viendo que se van construyendo cosas a nivel de operaciones. ¿Sí? El acarreo es importante, sobre todo en suma y resta, porque yo tengo que considerar que tanto en la suma y en la resta es muy probable que los valores finales resultantes sean más grandes que los valores que los originan. Y si lo pensamos, tiene sentido, ¿sí? Porque 10 más 20 es 30, ¿sí? Para yo representar un 20 en binario, yo necesito 5 bits. Para yo representar el valor de 10, necesito 4 bits. Pero para representar 30, necesito ¿cuántos? 8 bits, ¿sí? No, 7 bits necesito para representar 30. Entonces, estos acarreos, tanto en suma como en resta, me sirven para poder aumentar los valores y poder llegar al final. Los valores de acarreo son siempre necesarios y nosotros tenemos que considerarlos en todo momento, ¿sí? La idea entonces es que la aritmética binaria a nivel de suma y resta depende del acarreo. ¿Ok? ¿Qué pasa con la multiplicación? La multiplicación es súper sencilla. Todo número multiplicado por 0, ¿cuánto es? 0, excepto en pruebas de exámenes. Entonces, 0 por 0 es 0, 1 por 0 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Tan sencillo. La división tiene una ligera funcionalidad. ¿Ok? Porque funciona igual que la división decimal. Supongamos que yo quiero dividir, se me ocurre, quiero dividir 20, 16, 8, 4, 2, 1. Eso es 21.
¿sí? Este valor dividido para 1, 0, 1. ¿Cómo divido? Siempre voy a tratar de dividir cómo se divide en las decimales. Veo si me alcanza. ¿Me alcanza 1, 0, 1 para dividirlo con 1, 0, 1? Sí me alcanza. Entonces, como sí me alcanza, pongo un 1. Y paso a restar. 1, 0, 1. El asunto de la división es que en la división yo hago una resta, ¿sí? En función de mis valores. Entonces 1 menos 1 es 0, 0 menos 0 es 0 y 1 menos 1 es 0. Bajo el siguiente valor, 0. Bajo el siguiente valor, 0. ¿Qué es esto? Cuatro. ¿Y qué es esto? 5. Y eso me da resultado 20. Multipliquemos 1, 0, 1 por 1, 0, 0. Las multiplicaciones son exactamente iguales. Esto todo es 0, ¿sí? Luego tengo todo es 0. Y aquí tengo 1, 0, 1. Sumo, 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, esto es 1, esto es 0 y esto es 1. La multiplicación y la división son valores funcionales como tal. Ahora, pregunta. ¿Se dieron cuenta de los valores de los resultados? En la multiplicación y en la suma. ¿A qué se parece? Operadores lógicos. Moment. ¿Mm? Este resultado que tengo aquí, que está señalado en el cuadradito, ¿a qué operador lógico se parece? Un XOR. ¿Un XOR? Señor Wingla dice un XOR. ¿Quién dice algo más? Señor Granizo, ¿qué opina usted? XOR. ¿Seguro un XOR? Ese es el valor del XOR. Solo lo que está señalado en el cuadradito. Exactamente, señor Rivera. Un OR. Entonces yo puedo decir que sin contar el acarreo, la suma es el equivalente a un OR. Entonces, cuando yo escribo que A más B es equivalente a decir A o B. Sin el acarreo, ¿sí? Aplican restricciones. Lo mismo pasa con este resultado. ¿A qué se parece? Señor Torres, ¿a qué se parece? A un NOR. Eso es NOR. Seguro que se parece a un NOR. A un AND. AND, correctamente. ¿Sí? Entonces, esto se parece a un AND. Por lo tanto, la multiplicación lógica es un AND. Siempre lo va a ser. Y aquí no tengo problema de acarreos. Entonces, si yo digo que A y B es equivalente a AB. Esto y esto, ¿sí? Aunque parezca súper obvio, hasta el siglo XIX no lo era. ¿Sí? Ustedes me van a decir, obvio que no lo era, porque no había computadoras, pero lógica ha habido siempre. ¿Sí? Entonces, todo lo que hemos estado hablando, lo hemos estado discutiendo durante milenios.
si es o no es, si es y si es, pero qué pasa si es, pero debería ser pero no es decir, está negado, lo que sea, todas esas cosas. En 1860 más o menos, llegó un señor, ¿sí?, que se llamaba Boole, ¿ok? Y este señor determinó que era posible utilizar las matemáticas que nosotros ya conocemos, ¿sí?, o las propiedades matemáticas que nosotros ya conocemos, para definir operaciones en base a la lógica. La idea siempre ha sido de que la lógica es o verdadero o falso en proposiciones simples, ¿sí? Porque nosotros podemos decir, el cielo es azul y podemos entrar en una discusión, sí, pero depende de la hora del día, cuando sale el sol es medio rojo, dependiendo del calor que ha hecho, cuando se pone súper rojo es medio gris, dependiendo de la latitud del planeta, es un poco más naranja o es un poco más violeta. Todas esas son consideraciones reales que existen, pero todas dependen de proposiciones simples. Estas proposiciones simples siempre se han considerado en la lógica verdaderas o falsas. Boole lo que hizo fue de tratar de determinar cómo convertir estas operaciones y darles una característica científica matemática. Ya eso es lo que conocemos como el álgebra de Boole, que es algo que vamos a aprender desde la siguiente clase. Preguntas. Preguntas. Si no hay preguntas, no se olviden, el día sábado tenemos clases. Yo sé que es sábado, pero por favor vengan bien despiertos, que es importante que aprendamos el álgebra de Boole, porque si no aprendemos bien esto, luego no podemos hacer circuitos flip-flop, ¿ok? Entonces, y eso sí es importante. Todo lo que hemos visto nos trae hasta aquí y hay que aprovecharlo. ¿Preguntas adicionales? ¿Dudas? Bien. No se olviden de los deberes. Ya les voy a subir tanto el pizarrón como las diapositivas. Todavía no les he subido las diapositivas. Y nos vemos el día sábado. Hasta luego, Inge. Que tengan un buen día. Gracias, Inge. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Luego.